En tu primera capacitación conocerás el procedimiento de instalación del sistema operativo. Este paso es crítico, ya que de él depende que el servidor pueda cumplir con los propósitos a los que está destinado. Por lo regular Linux se puede instalar de varias maneras, entre ellas instalar directamente de los CDS o del DVD. Esta forma de instalarlo es la más simple, pero tiene el inconveniente que por lo regular es la más lenta. Otra sería por medio de la red, pero esa está más allá de los propósitos de este curso. Para el caso de Linux del tipo Red Hat, Fedora, Rocky, Alma, CentOS, etc., el procedimiento de instalación es muy similar. Se explica en detalle este procedimiento en una máquina virtual. Estudia el material y realiza las actividades, para acercarte a ganar el puesto de operador. Juntos lograremos los objetivos de aprendizaje de este que es tu curso. Y vamos a empezar viendo lo que es la instalación del sistema operativo Linux. Bueno, para empezar, requieres conocer los requerimientos de instalación para poder hacerla. Estos requerimientos, sobre todo, es para ver compatibilidad del hardware que tienes disponible para hacer la instalación contra la distribución que pretendes instalar. Hay varios componentes de hardware que ocasionan problemas. Antiguamente era el módem, que prácticamente ya cayó en desuso, pero se daba mucho problema. Pero aún así hay otro componente que puede ser muy problemático al momento de hacer instalación, que sería la tarjeta de video. Esa también llega a dar muchos problemas. También es muy problemático cuando vas a instalarlo en una laptop y más aún si acaba de salir. ¿Por qué? Porque cada laptop, como tiene que ser pequeña y a su vez potente, resulta que cada proveedor hace de una manera diferente el hardware para poder lograr sus objetivos, de que con poco espacio, poco peso pueden hacer más. Eso implica que seguramente el hardware que tengan en esas máquinas todavía no sea soportado por alguna distribución de Linux y por eso hay problemas. Bueno, para mayor referencia, para saber si el hardware con el que cuentas va a ser 100% compatible con la distribución de Linux, tienes que checar la lista de compatibilidad del hardware directamente en el sitio del proveedor. Vas a meterle SUSE, vas a meterle Fedora, vas a meterle Debian, lo que sea. Ve exactamente el hardware que tienes. Principalmente revísate la tarjeta de video, eso da mucha lata. Bueno, y honestamente, si encuentras que no es compatible a tu hardware, ¿qué podemos hacer? Tu hardware no es compatible, tu tarjeta de video o algo, ¿qué hacemos? Buscar otra distribución, pero ¿qué tal si mejor buscamos otro hardware? No está descabellado. Estamos hablando usualmente de que Linux se mete en ambientes de PC, así que podrías considerar cambiar la tarjeta de video. Claro, depende de tus particulares. Una laptop no creo que lo hagas, pero una máquina, sobre todo de las armadas que había antes, podrías considerar poner otra tarjeta de video diferente. Bueno, continuemos. Debes considerar si tú vas a emplear más de un sistema operativo en tu máquina. Usualmente cuando compras una PC o una laptop, ¿con qué otro sistema operativo ya viene? Exactamente. Ahora, si quisieras conservar lo que ya viene con la máquina, aparte de Linux, es posible que se configure de tal forma que puedas bootear con uno o con otro. Bueno, también es posible que en un solo equipo, aparte de la competencia y un Linux, puedas meter varios Linux diferentes. Hay que tomar en cuenta eso por el espacio en disco y también en qué orden vas a hacer la instalación. Pregunta, si la máquina está limpia o vas a reinstalar todo desde cero y vas a meterle a ambos ambientes, ¿cuál instalas primero? Si metes la competencia al final, te echa a perder la instalación. Conviene meter primero la competencia y luego el Linux. ¿Por qué? Porque la competencia piensa que es el dueño del mundo, así que cuando instalas dice, yo soy el único, así que llega y sobrescribe el Buster Boot Record para que nada más corra ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si metes Linux y luego metes la competencia, te echa a perder la instalación y solamente el correo. Mejor metes primero Microsoft, Linux no es envidioso y tú lo configuras para que lo tome en cuenta para que pueda bootear. Sería el orden correcto de hacer instalación. Así que si te compras una máquina y ya viene con sistema operativo y no deseas clonarlo, está bien,
le puedes instalar tomando en cuenta algunas consideraciones, precisamente lo que sería el Linux que le vas a meter después. Bueno, también, si vas a hacer esto, considera que alguna partición podrías querer que fuera vista por varios sistemas operativos. Si es el caso, esa partición tendría que ser prácticamente de tipo FAT, porque es el único formato que es compatible entre ambos ambientes. Si pretendieras tener una partición que fuera compartida, visible por ambos ambientes, si fuera el caso. Ahora, hay que tomar en cuenta el tipo de particionamiento, es decir, cómo vamos a particionar el disco para considerar que tendremos, por ejemplo, varios sistemas operativos o para distribuir el disco de manera adecuada. Resulta que en el caso de la competencia prácticamente hay una sola forma de partir. Compras la máquina y está particionada y no hay otra en la competencia. Vamos a ver que en Linux hay varias opciones. Una opción sería que utilizaras particiones únicas. Es decir, vas a dividir tu disco en varios fragmentos, varias porciones, para que distribuya este operativo. Esa es una manera, que es prácticamente lo que utiliza la competencia. Otras opciones que veremos en detalle más adelante es LVM y RAID. Estas son mucho mejores, que más adelante, para varios propósitos, para manejar el espacio en un disco. Cuando hagas esto, hay que tomar en cuenta las limitaciones de la distribución particular que estés utilizando de Linux. En el caso de Linux, dependiendo la versión, te pueden soportar como hasta 128 terabytes de una sola partición. Puedes soportar eso. Bien, digamos, una vez que ya particionaste, hay que considerar cuáles son los file system que vas a crear. Un file system es un sistema de archivos que equivale a formatear ahora sí el espacio en disco para que ya puedas utilizarlo. En el caso de Linux, por lo menos vas a tener presente tres file system. Uno que se llama raíz, representado por una diagonal, otro llamado diagonal boot y otro que se llama área de SWAT. Es lo mínimo que vas a tener con una distribución de Linux instalada, pero yo recomiendo que no hagan eso. Tienes muchos problemas si instalas con ese default. ¿Problemas en qué sentido? Puede ocurrir que alguna partición se dañe. Y cuando se daña, dependiendo cuál se dañe, puede que tu máquina levante o no. Resulta que si dejas únicamente esas tres, prácticamente en caso de daño tu máquina no levanta. Si se dañan a raíz, ya perdiste todo. Si se dañan a boot, no puedes bootear. Y eso, bueno, no hay mucho problema. Se recomienda, y de hecho yo también lo hago muy seguido, que crees mejor varios file system. En particular, aparte de esos tres, haría falta diagonal user, diagonal bar, diagonal TMP y diagonal home, respectivamente. Veremos cuáles utilizamos ya ahorita que hagamos la práctica. Pero yo nunca recomiendo que utilicen el default de raíz, boot y swat. Bueno, por otro lado, tienes que decidir exactamente el formato que le vas a dar a cada file system. En el caso de la competencia, no hay más que dos opciones. O es tipo FAC o es NTFS. Y se acabó. No tiene más dónde escoger. En cambio, Linux tienes para aventar. Tiene más de 20 opciones distintas para poder formatear tus particiones en el disco. Inclusive maneja particiones que considera la competencia. Bueno, las más comunes son unas que se llaman EXT, X, aunque eso ya ha ido cambiando. El X llegó a lo mucho hasta la versión 4 y ya son preferidas otros tipos, como por ejemplo el XFS. Hay otros más por ahí, dependiendo de tu distribución particular de Linux, cuál te recomienda. Lo que sería la rama de Red Hat, se recomendaba mucho la rama X, pero actualmente ya cambia una XFS. Si te vas a SUSE, ahí recomienda Riser. Ella depende de cada distribución, cuál es el recomendado, claro. Si no te conviene, no te convence, puedes utilizar otro al momento de hacer la instalación en tu disco duro. Bueno, por otro lado, tienes que definir cuál es el rol del servidor, es decir, para qué lo vas a emplear. Porque en función de eso, decides la paquetería a instalar. Por ejemplo, el servidor va a ser la página web de la empresa. Ah, perfecto. Ya con eso seguramente tendrás que instalarle, por ejemplo, Apache, que es un web server. Quizás le instales Tomcat, que es una aplicación server, y también te haga falta quizás una base de datos. En función de eso, decides qué paquete instalar. Si es, por ejemplo, tu DNS, pues ahí requiere muy poca paquetería.
Nada más te haría falta prácticamente el paquete que se llama bind, que es para implementar DNS, y se acabó. Así que dependiendo del uso del cual sea el servidor, serán los paquetes que tienes que instalar. Hay que definir esto. Bueno, procedimiento de instalación. Vamos a platicar cómo se instala. Para instalarlo, a diferencia de la competencia, hay varias opciones. La primera, instalar directamente de la media, es decir, de los CDs para versiones un poco antiguas o los DVDs disponibles. Otra opción sería vía la red. En el caso de la red, previamente se preparó un servidor de instalación y se configuró de tal manera que mediante algún protocolo de red pudiera ser accesado. El siglo pasado que se empezó con Linux, había varios servidores públicos de los cuales podías instalar y estaba como para eso. Nada más que eso cayó en desuso porque obviamente era bastante lento. Imagínate instalar con un servidor que está en Europa, estando aquí, sí lo haces, pero sería bastante lento a eso. Pero de todos modos, es posible que tú lo hagas localmente, es decir, que tú prepares un servidor de instalación en tu red local de tu empresa y a partir de ahí ya instales fácilmente hacia otros equipos. Esto existe, pero vamos a omitirlo porque va más allá de este curso cómo hacer eso. También otra opción podría ser que instalaras directamente el disco duro, es decir, si ya tienes Linux en un disco duro, a partir de ahí copiárselo a otro. Eso como es algo complicado y muy particular, eso ya cayó en desuso. Y la otra opción sería con Keystart. ¿Qué es esto? Bueno, resulta que cuando vamos a instalar, como veremos, te van a hacer varias preguntas. Debes de responderlas. Por ejemplo, ¿cómo quieres particionar el disco? ¿Cuántas particiones? ¿Con qué tecnología? ¿De qué tamaño? Y te van a preguntar muchas cosas más. Bueno, si tú quieres evitar responder eso cada ratito, puedes crear un Keystar. Un Keystar se conoce como un response file, un archivo de respuestas. Previamente, haces la instalación, creas el archivito, ahí le pones todo lo que te van a preguntar para hacer la instalación y luego la arrancas, tomas como referencia ese archivito y ya estás en automático en la instalación. Eso existe. Y usualmente se combina con la instalación en red. Creas un Keystart donde se configure que todo va a ser en red, ahí configuras qué servidor, qué IP, qué paquetes, etcétera, y mediante algunos comanditos sencillos arrancados en tu máquina local, se conecta al servidor de red y procede a hacer la instalación. Ese es el método más rápido, pero como menciono, va más allá de lo que veremos en este curso. Bueno, platiquemos ahora el procedimiento de instalación. Para ese procedimiento necesitas de entrada un solo disco, que puede ser el CD número 1 en caso de versiones viejitas, actualmente ya cayó en desuso, o el DVD, si tienes a la mano una versión que todavía tenga DVD, con eso sería suficiente para poder hacer la instalación. Vamos a ver que con esto podemos comenzar. Bueno, una vez que lo tienes, a continuación lo que tendrás que hacer es hacer lo siguiente. Si es una máquina física, tendrías que meterle mano al BIOS para garantizar que el equipo va a bootear a partir de la unidad de CD, respectivamente. En caso de no ser así, recordarás que tienes que dar una serie de teclas cuando bootea la máquina para meterle mano al BIOS, lo cual no es estándar. En algunas máquinas es F2, en otras es F7, y tienes que entrar al BIOS. Y tampoco es estándar, tienes que aventarte al BIOS y verás la interfase y tendrás que buscar dónde se encuentran las opciones de buteo e indicarle que quieres que butee del CD de tu máquina usando como primera opción esta. Tienes que hacer algo parecido. Ya que lograste hacer eso, ahora sí, metes físicamente el disco, inicias la máquina y cuando butee ya se meterá directamente al menú de instalación que se verá más o menos como lo que tenemos ahí. Esta es una imagen de una versión viejita que sería CentOS 6, es lo que verías en ese caso. Bueno, eh, ya que estás ahí, te da varias opciones. Ahí dice, por ejemplo, que si quieres instalar, que sería el default. Dice que si quieres aparte instalar con un un driver básico de video. También si quieres entrar en modo de rescate como modo de emergencia. Si quieres bootear desde el disco local o si quieres probar la RAM. Bueno, por defecto, si no indicas qué hacer, tiene un timer de 1 minuto. Si pasó 1 minuto y tú no te decidiste, solito te decide que quiere instalar y correría la primera opción. En caso contrario, mediante la tecla de flechas, tú puedes elegir algunas de las otras opciones y adelantar o pasarte a instalar de otra manera, según sea el caso.